Estimados estudiantes, quiero darle la más cordial de las bienvenidas nuevamente a otro encuentro virtual del área de lengua castellana, recordando siempre nuestro lema, formando líderes para transformar la sociedad. Reflexionemos en torno a la siguiente frase que nos transmite Mafalda. Un comportamiento honesto genera buenos amigos. Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores, como la verdad y la justicia, y no antepone a esto sus propias necesidades o intereses. En este sentido, es una persona apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y la honradez. La honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona. Se manifiesta socialmente, pero también en el entorno íntimo del individuo y en su vida interior. Esto quiere decir que la honestidad es tanto exterior como interior, en vista de lo cual debe ser un comportamiento coherente, donde las acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, dice y predica. En una persona honesta, incluso los actos más pequeños están regidos por la honestidad. Por ejemplo, informarle al vendedor que se ha equivocado a nuestro favor, devolverle al anciano el billete que se le acaba de caer sin notarlo, cumplir con nuestras obligaciones aun cuando nadie nos vaya a gratificar por ello, vigilar nuestras palabras en la medida en la que puede herir o afectar a terceros, guardar discreción ante aquello que lo amerite, ser prudentes en el manejo de nuestros recursos. Este largo catálogo de acciones donde podemos manifestar activamente nuestra honestidad. En esta unidad trabajaremos con dos temáticas fundamentales para el desarrollo de la lengua castellana, con los afijos, prefijos y sufijos desde el análisis gramatical. Por otra parte, desde el análisis de los medios de comunicación, trabajaremos con el Internet, guía de aprendizaje número 9. Recordemos una vez más nuestra ruta metodológica. Nuestra ruta metodológica está integrada por nuestra guía de aprendizaje, nuestra actividad virtual, el video didáctico y tutorial que nos sirve de apoyo para el desarrollo de las actividades en casa, el encuentro sincrónico donde aclaramos los temas, hacemos las recapitulaciones y también profundizamos en las temáticas abordadas, y el desempeño autónomo y el más importante, el desarrollo que usted tiene en el proceso de aprendizaje en casa. Los afijos son secuencias lingüísticas que se anteponen y se convierten en prefijos, y si se posponen se convierten en sufijos o insertan infijos en una palabra o lexema para modificar su significado. Bien, gramaticalmente los afijos, bien semánticamente afijos derivativos. Algunos autores reservan el término afijo para los morfemas derivativos y utilizan el término desinencia para referirse a todos los morfemas flexivos. Los afijos son morfemas que se usan en el proceso de derivación y en ciertos casos en el proceso de flexión para formar nuevas palabras a partir de otras primitivas y así ensayar una familia léxica concreta. Se añaden siempre al lexema o raíz a la posibilidad de aumentar el número de palabras de una lengua por medio de los afijos derivativos, y a esto se le denomina productividad del lenguaje. Si bien es cierto, los afijos son partículas que se unen a una palabra o a la raíz de una palabra y forman palabras derivadas, cambiando el sentido de la palabra a la que se unen. Por ejemplo, amorfo, que no tiene forma, cine, filia, amor por el cine. Dependiendo de su ubicación con respecto a la palabra, estos pueden ser prefijos o sufijos. Los prefijos. Se define al prefijo como un fonema que antecede a una palabra para modificar su sentido gramatical. Esto sirve justamente para ayudar a formar nuevas palabras. Los prefijos más comunes en el español son an, significa causar, hacer que, negar, privar, como. Amoral, apolítico, asimétrico, analfabeto. Aero, significa aire, como.
en la palabra aerosol. Anfi o ambi significa dos, doble, como en ambidiestro, ambiguo, anfibio. Y anti significa oposición, como en anticuerpo, antirrobo, antigas. En fin, son muchos los prefijos que acompañan a las nuevas palabras. Estos prefijos ayudan a gramaticalmente y sintácticamente darle definición a cada raíz, formando palabras antes de la nueva palabra. Por otra parte, los sufijos es un término a diferencia del prefijo que se añade al final de la palabra para cambiar la palabra derivada. Los siguientes son algunos de los sufijos más comunes del español. Acho, aco significa menos, se usa de manera despectiva, como por ejemplo en la palabra ricacho. Ada significa golpe o que cabe algo, como por ejemplo en la palabra cucharada. Al significa pertenencia, como por ejemplo en la palabra barrial. Algia, el cual significa dolor, como en las palabras neuralgia, nostalgia. Ar significa perteneciente, como por ejemplo en las palabras pulmonar, palomar, y entre otros. En los sufijos, estas palabras siempre van colocadas al final de la raíz para cambiar la palabra derivada. Ahora ejemplifiquemos un poco. Los prefijos y los sufijos no son palabras propiamente dichas, puesto que no pueden funcionar de manera independiente y autónoma dentro de una oración. Es decir, necesitan unirse a una base léxica a la cual aportan un matiz significativo, que supone la creación de una nueva palabra. Por ejemplo, el prefijo in por sí mismo no constituye una palabra, pero sí da lugar a un nuevo término cuando se une a la palabra posible, imposible. Para explicar qué son los prefijos y los sufijos con ejemplos claros, comenzaremos por hablar detenidamente de los primeros. La prefijación es el mecanismo de formación de palabras que consiste en anteponer un afijo a la raíz de una palabra. Este afijo recibe el nombre de prefijo. Estrictamente hablando, los prefijos como tal no pueden ser considerados como palabras propiamente dichas, puesto que en sí mismos no se pone un significado completo, sino que al unirse a una palabra ya existente, el sistema lingüístico cambia y da lugar a la creación de un nuevo vocablo. Junto a la prefijación está la sufijación, que son los sufijos. Es otro de los procesos de formación de palabras más recurrentes. Al contrario que los prefijos, los sufijos son partículas que se posponen a la base de una palabra, modificando de esta manera el significado original de dicho lexema. Al igual que los prefijos, los sufijos de manera aislada no poseen un sentido pleno, por lo que necesariamente deben estar unidos a una base léxica. Ejemplo, los prefijos tenemos la palabra ultramar. La palabra ultra está delante de un sustantivo común, mar. Revisar está ante, prejuicio ante. Ahora miremos los sufijos que están al final. Amigazo, aso, viene siendo el sufijo. Abuelito viene siendo el sufijo. Y psicología viene siendo el sufijo. ¿Por qué? Porque están al final de la raíz del lexema de la palabra. En nuestra segunda temática hablaremos un poco acerca del Internet. El Internet ya no es un fenómeno nuevo, pero sin duda ha revolucionado el mundo tal y como se conocía hace 30 años. Es un fenómeno global, vinculado estrechamente con la comunicación, pero que influye en gran medida sobre casi todos los ámbitos de la sociedad. Poco podían imaginar sus creadores que en apenas 20 años sería un invento tan imprescindible como el teléfono o la televisión. En principio, el principal propósito del Internet es la comunicación, permitir al ser humano una comunicación sin barreras,
que no tenga en cuenta el espacio, ni fronteras, distancias, sociedades. Internet en sí mismo no comunica, pero es un medio, lo que se llama un canal de comunicación, al igual que el aire es un canal para la lengua hablada. La historia de la humanidad está llena de avances y de descubrimientos de nuevos canales de comunicación que han cambiado su devenir. La propia escritura fue sin duda uno de los mayores, pues ya no era necesario que emisor y receptor estuviesen en el mismo sitio para comunicarse, eliminando un poco el tiempo como frontera para transmitir. Tras la escritura hubo otros muchos inventos que buscaron eliminar la distancia para transmitir mensajes, algo que se acabó logrando avances como el telégrafo o el teléfono. Una vez más, la distancia ya no fue un problema. La humanidad comenzó a estar comunicada de forma global. Aparatos como la radio y la televisión ofrecían comunicación. La invención de los ordenadores y su difusión dio lugar a la creación de un nuevo medio de comunicación que permitiese trasladar datos informáticos aprovechando todos los avances existentes. El Internet abunda la comunicación en todos los ámbitos, desde la publicidad, entrevistas, artículos, videos, emails, pero también se intercambian datos, música, libros, imágenes. Casi cualquier tipo de comunicación visual y auditiva que podamos imaginar. El hombre encontró un modo por fin de compartir todo lo que desea con el resto del mundo. Aunque para las industrias y la economía formada, el beneficio económico era muy tangible. Es difícil conocer con exactitud si las nuevas tecnologías de la comunicación, como los móviles o los ordenadores o navegadores, serían lo que son ahora, gracias a la llegada de Internet. Se ha beneficiado de esos avances para seguir creciendo, y estos se aprovechan de Internet. Las nuevas tecnologías nacen en Internet, se distribuyen por Internet y mueren en Internet. Un avance científico o novedad que hace décadas tardaba años en poder implementarse a nivel mundial, puede ahora ser copiado y distribuido en cuestión de horas o minutos. La red de redes ya es el presente y seguro que el futuro durante algún tiempo hasta la llegada del siguiente hito de la historia de la humanidad. Ahora bien, hablemos un poco de las ventajas del Internet. El Internet acorta las distancias ya que permite el contacto permanente entre las personas mediante el texto escrito, audio y cámara. Mantiene información actualizada de cualquier parte del planeta. Es un servicio permanente de noticias, permite el acceso instantáneo a millares de documentos, bibliotecas y bases de datos. Ofrece múltiples opciones para el entretenimiento, juegos en vivo, música, cine, etc. Formatos de información en Internet. En Internet puedes encontrar la información en los siguientes formatos. En gráficas, sean estas tablas, infografías y esquemas. En textos verbales, ya sea documentos con información presentada de manera continua. En audio, archivos de sonido, entrevistas, canciones, programas de radio, etc. En video, archivos con imágenes en animaciones. Multimedia es una combinación de audio y video y texto verbal. Y por otra parte, el hipertexto, información en diversos formatos con enlaces no lineales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios que se relacionan entre sí en plataformas de Internet. En redes sociales como Facebook, Twitter, Google, se pueden formar grupos y compartir información y elementos multimedia, como imágenes o videos. Esto según los intereses de cada usuario. Cada red social tiene sus objetivos y usos particulares, además de que el contenido debe adaptarse a cada una de ellas. Por ejemplo, Facebook es una red social muy útil para contactar amigos, conocer gente con los mismos intereses y crear páginas de empresa. Por otro lado, Twitter es una plataforma de microblogging con mensajes de máximo 150 caracteres. Así es, esta red sirve principalmente para transmitir información y opiniones. Pero existe gran variedad de redes sociales que ponen a los usuarios a través de Internet.
Ventajas de las redes sociales. Las redes sociales permiten la comunicación inmediata, una oportunidad laboral, el entretenimiento, una denuncia social, compartir conocimientos, mejorar la visibilidad de la marca, difusión de contenidos de una empresa, medir acciones de marketing de una empresa, pero también analicemos las desventajas de las redes sociales. Con respecto a las desventajas, las principales que se pueden encontrar los usuarios serían las siguientes. Estafas en redes sociales. En ciertas ocasiones pueden ocurrir que se creen perfiles falsos o ofertas de trabajo que no son reales, entre otros. La configuración de la privacidad. Se debe tener especial cuidado al publicar ciertos datos, como la dirección de nuestra casa, si la gente se va de vacaciones o imágenes con información privada. Adicción a las redes sociales. Este es un problema que puede afectar especialmente a los jóvenes que viven pendientes de las redes sociales. Así dejan de un lado sus obligaciones y se limitan a pasar el tiempo de manera indefinida en las plataformas digitales. Conozcamos un poco acerca de las principales redes sociales. Existe Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, Google Maps, Pinterest, entre otras. Guía de aprendizaje número 9. Con el desarrollo de la actividad número 9 se pretende que los estudiantes pongan en práctica el modelo del MGIT de la institución y por medio de esta metodología puedan alcanzar las competencias del grado. De igual forma, se pretende también que al desarrollar el taller puedan afianzar las siguientes habilidades: explicar, identificar, comparar y analizar. En el desarrollo de nuestra actividad encontramos los 3 indicadores de desempeño: el indicador saber, hacer y ser. En esta oportunidad, en las actividades del indicador saber, vamos a organizar palabras de tal forma que queden compuestas. Las palabras se pueden usar solo una vez. Por ejemplo, en el cuadro tenemos un número de palabras estipuladas. De allí vamos a formar 8 palabras. Entonces, un ejemplo, cumple, buscamos la palabra que la pueda complementar. Encontramos la palabra años, cumpleaños. Entonces, es una palabra formada. En el segundo punto, vamos a subrayar los sufijos y entre paréntesis vamos a colocar el significado que éstas aportan. Es decir, ¿a qué hacen ellas referencia? Para el desarrollo de esta actividad debemos estudiar los conceptos claves de la guía orientadora. Un ejemplo, democracia, la palabra cracia significa fuerza o poder. Allí también podemos enlazar otras palabras, por ejemplo, demócrata. Y así con las otras palabras que están allí ubicadas en el punto 2 de la guía. En el punto número 3 vamos a añadir un prefijo, es decir, que va antes de la palabra, a cada una de las palabras que están allí dadas. Un ejemplo, tenemos la primera palabra que dice regular. ¿Qué le podemos colocar delante? Si le colocamos la I, ¿qué va a decir? Irregular. En el cuarto punto vamos a analizar un párrafo y luego vamos a contestar las preguntas. Esta temática de este párrafo tiene que ver con la importancia que tiene el Internet hoy día en el mundo global. Resolvámosla teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando ahora mismo, utilizándola en los medios educativos. En el desarrollo de las actividades del hacer, vamos a hacer un ejemplo claro del uso del Internet. De las siguientes imágenes vamos a escoger uno y en el cuadro que tenemos en la parte de abajo vamos a redactar un mensaje que esté relacionado con el buen uso del Internet. Para esto utilizarás tu creatividad. No olvides al escribir tu mensaje colocar el logo de la red al cual tú le vas a transmitir el mensaje. Nuevamente retomamos nuestro plan lector. En nuestro plan lector vamos a trabajar el extraño caso de Santi y Ago, de Paulina del Collado. En esta ocasión vamos a completar la ficha textual respondiendo a las siguientes preguntas: autor, valores que se resaltan en la obra, identificar y explicar los sentimientos de los personajes, como también relacionar las experiencias de los personajes con las nuestras. Describir el escenario donde se está desarrollando la obra.
Prepárate para el saber. A continuación vas a desarrollar las páginas 110 y 111 del texto Prepárate para el saber. No olvides anexar la evidencia. Y por último, en nuestra actividad del indicador SER, vamos a descubrir una frase oculta sobre el valor de la honestidad ubicando las siguientes sílabas: fra, se, vier, la, un, pi, pre o for. Recordemos que estas son unas sílabas que nos van a ayudar a descubrir la frase oculta. No olvides tener en cuenta el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas, participación y asistencia en todas las clases virtuales y la responsabilidad y cumplimiento en la entrega de estas actividades propuestas. Recuerda todos los elementos necesarios que necesitas para entregar tu guía de aprendizaje. En primer lugar, la debes convertir en PDF. En segundo lugar, debes cumplir con el tiempo de la entrega. Y en tercer lugar, este trabajo será revisado teniendo en cuenta los criterios en la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación te va a permitir siempre qué aspectos te van a evaluar: desempeño bajo, desempeño básico, alto y superior, con unos ítems muy puntuales que son la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente, el desarrollo del indicador del saber, desarrollo del indicador hacer y el desarrollo del indicador del ser. Estos aspectos hay que tenerlos muy importantes. No olvides también que en la interacción del estudiante con el docente se tiene en cuenta la participación activa en cada uno de los encuentros sincrónicos, debido a que estos encuentros se realiza la recapitulación de las temáticas para poder afianzarlas. Hemos llegado al final de la explicación de esta guía tutorial número 9 de grado séptimo del área lengua castellana. Muchísimas gracias por la atención prestada. No olviden estudiar y colocar la guía en la plataforma SM un día antes del vencimiento de la actividad. Esto facilitará tener inconvenientes con conectividad, fluido eléctrico y entre otros. Muchísimas gracias.